Vamos a comenzar el tema 7 del temario de higiene hospitalaria y vamos a ver ya el dedicado a la esterilización del material. Hemos visto en otros temas anteriores la limpieza y la desinfección como pasos, uno previo siempre a todos los sistemas y el otro una forma ya de terminar el material, que era la desinfección. Y ahora vamos a ver lo que es la esterilización, cómo se lleva a cabo la esterilización, cuáles son los sistemas, cómo se empaqueta el material, cómo se controla la esterilización, que es un paso muy importante, una cuestión muy importante, poder certificar la validez de un proceso de esterilización, de forma que luego nos podamos fiar o podamos confiar en el material procesado. Y por último veremos un apartado dedicado a la central de esterilización, que es el lugar donde se llevan a cabo todos los procesos, desde la limpieza del material, la desinfección si es el caso, o la esterilización cuando el tipo de material así lo requiere. Entonces empezamos por definir lo que es esterilización. Es la técnica que lleva a cabo la eliminación total de microorganismos, tanto bacterias, virus, hongos, etcétera, como vimos en el tema anterior, pero incluyendo las formas de resistencia, ¿vale? Incluyendo las formas de resistencia que veíamos como las esporas bacterianas o los priones. Es decir, es como la desinfección, pero en vez de eliminar, como decíamos en la desinfección, la gran parte, la mayor parte, gran cantidad de, y siempre se dejaban fuera las esporas bacterianas y los priones, en este caso se añaden las esporas bacterianas de los firmicutes y se añade la posibilidad de destruir priones. Recordad que los priones lo vimos en el tema 1, lo que era, ¿vale? Entonces, va a ser el método de elección para descontaminar los objetos clasificados como críticos según Spaulding. Recordad que hablábamos de material no crítico, material semicrítico y material crítico, y el crítico era el que va a acceder, el que se va a utilizar para acceder a zonas estériles de nuestro cuerpo, como por ejemplo una vena, una arteria, el corazón, la cavidad abdominal, etc. Entonces, como en el caso de la desinfección, va a haber dos grandes formas, dos grandes grupos de métodos de esterilización, que son los físicos y los químicos. Y cada uno de ellos va a tener distintos métodos que se van a aplicar en función del instrumental que se tenga que esterilizar. Dentro de los métodos físicos vamos a ir viendo dos por radiación, que va a ser el rayo ultravioleta C, similar al de la desinfección, y el rayo gamma. Vamos a ver dentro de tipo físico, también por calor, el horno Pasteur u horno de aire seco y el autoclave de vapor de agua. Y luego entre los métodos químicos vamos a ver tres con forma gaseosa, que son el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno o plasma gas de peróxido de hidrógeno y el vapor de formaldehído, y un método de esterilización químico mediante un líquido que es el del ácido peracético. Entonces, a continuación vamos a ir desgranando cada uno de estos sistemas y viendo cuándo se utilizan. La radiación ultravioleta dentro de los sistemas físicos de esterilización es el más débil, por así decirlo, ¿vale? Se lleva a cabo mediante lámparas de luz ultravioleta C, que ya la vimos en el tema anterior, que va a alterar el ADN de los microorganismos y por lo tanto va a eliminarlos, los va a matar. Se utiliza sobre todo para esterilización ambiental de los quirófanos mediante lámparas, que se ponen, como estáis viendo esas de la fotografía, lámparas que irradian ese ultravioleta C sobre el ambiente de forma que elimina microorganismos que estén en el aire o que estén en las superficies. Lo que pasa es que disminuye sensiblemente las formas vegetativas y las esporas, pero no las elimina por completo. Es un método que se utiliza sobre todo para esterilización ambiental, dentro de que eso no es algo certificable, no se puede llegar a la conclusión objetiva de que se ha esterilizado. Entonces, tiene ventajas como son la rapidez y que no deja ningún tipo de residuo. Yo simplemente coloco la lámpara, la pongo el tiempo que haga falta, que no es mucho, y va a lograr la desinfección, la esterilización, perdón. No deja ningún tipo de residuo. Una vez que apago la lámpara desaparece la capacidad esterilizadora. También posee desventajas.
¿vale? Entre los cuales es la existencia de microorganismos resistentes que soportan este tipo de luz ultravioleta, con lo cual no mueren, y lo que hago es que provoco selección de esos microorganismos. Es decir, si mato a todos menos a unos pocos, esos pocos van a reproducirse en exceso. Luego se ve afectado por la suciedad, por el polvo. El polvo va a servir de escudo a los posibles microorganismos, con lo cual va a haber, o está tremendamente limpio, como ya hemos dicho, o no vamos a poder esterilizar. Y en realidad no se ha comprobado que disminuya la incidencia de infecciones. Es decir, es un método basado en una idea teórica, pero no comprobada. ¿Vale? O sea, no comprobado no en que no mate microorganismos, los mata, sino que no se ha comprobado si disminuye la incidencia de infecciones. No hay estudios objetivos en los que haya menos infecciones porque se utiliza este sistema. Pero bueno, como tampoco pide mucho pan, pues se encienden las lámparas y eso que nos llevamos. La radiación gamma es más seria, ¿vale? La radiación gamma es un tipo, los rayos gamma son un tipo de radiación ionizante, muy energética, capaz de eliminar cualquier microorganismo, cualquier forma de resistencia y cualquier elemento. ¿Vale? Una radiación ionizante es la que va a arrancar los electrones de las moléculas y por lo tanto va a romper enlaces, y al romper enlaces va a provocar la muerte de aquello a lo que se le aplique, incluidas las personas. Los rayos gamma son tremendamente peligrosos. O sea, es la radiación, ¿vale? Es lo que llamamos radiación. Es la radiación de una central nuclear. Cuando hay radiactividad, pues estos son los rayos gamma, con una frecuencia determinada, pero parecido. Entonces, se produce de forma artificial mediante sistemas basados en la desintegración del cobalto 60, que es un elemento radioactivo, y se hace de forma controlada. El problema es que no se hace en el ámbito hospitalario porque es un tipo de instalación que requiere unos mecanismos de protección para el exterior muy importantes, y no se hace a nivel local, se hace siempre a nivel industrial. Entonces, se utiliza prácticamente para lo que se quiera, pero por ejemplo para material termosensible, como antibióticos o vacunas, para alimentos, para prótesis e injertos, válvulas, implantes dentales y casi cualquier cosa que queramos a nivel industrial. Porque salvo que sea sensible a la radiación gamma, el producto que queremos esterilizar va a servir. Tiene ventajas, ¿vale? Como gran capacidad de procesamiento de material. Yo tengo grandes cámaras donde meto material, todo el material que yo quiera, y se va a esterilizar. Es válido para muchos materiales diferentes y no requiere altas temperaturas, con lo cual aumenta el rango de materiales que puedo utilizar porque no se estropean con la temperatura. Pero también tiene desventajas. Uno, que son instalaciones caras, que son solo posibles a nivel industrial, por lo que decía, por el nivel de protección y el nivel de control que requiere, que los periodos de exposición son muy largos, ¿vale? Hablamos de horas de exposición, y porque tiene unas estrictas medidas de seguridad frente a radiaciones y genera residuos radiactivos. Bueno, pues que para utilizarlo en los hospitales desde luego no es. Ese es el emblema de algún instrumento o material que esté esterilizado con radiación gamma. Y lo podéis ver, por ejemplo, en los guantes. Los guantes estériles que se compran la mayor parte de las veces están esterilizados de esta manera. Siguiendo con los sistemas físicos, nos pasamos a los que están mediados a través del calor, ¿vale? Y vamos a hablar del horno Pasteur u horno de aire caliente. Entonces, es un método de esterilización más antiguo. De hecho, su nombre hace honor a Louis Pasteur, que fue el que descubrió la relación entre las enfermedades y los microorganismos y lo utilizaba como método para matar, para esterilizar los microorganismos, ¿vale? Y está en desuso, bueno, pues porque existen métodos mejores, ¿vale? Entonces, consiste en una cámara de acero inoxidable capaz de generar un calor seco, ¿vale? En temperaturas entre 50 y 300 grados, y tiene sistemas de circulación de aire caliente. Es como los hornos de nuestras casas, ¿vale? Un horno en el que se genera calor mediante unas resistencias y se mueve un aire para uniformizar la temperatura interna. Entonces mata microorganismos por oxidación, es decir, reduce el nivel de hidratación, destruye las proteínas que se oxidan
y entonces se destruyen los componentes celulares y es lo que llamamos quemarse, ¿vale? Un microorganismo se quema. Entonces, así es como funciona un horno Pasteur. También se le llama horno seco, como he dicho antes, o estufa Pupinel. También es un nombre que se puede utilizar. Se usan como mucho en pequeñas clínicas o en laboratorios, muchas veces en laboratorios químicos, más que en laboratorios destinados a productos biológicos, en laboratorios químicos, para esterilizar materiales, instrumentos que no soportan el calor húmedo ni las elevadas presiones de un autoclave de vapor que veremos después, y que obviamente soportan las temperaturas elevadas, ¿vale? Como polvo de talco, vaselina, parafinas, o sea, productos que no se pueden mezclar con humedad, y elementos de vidrio como materiales de laboratorio, pipetas, buretas, matraces, etc. Las ventajas que tienen son que esteriliza determinados tipos de productos que no se pueden humedecer, entonces no se van a poder hacer de muchas más maneras. No requiere una instalación compleja, simplemente un enchufe, no genera residuos, no tiene ningún tipo de depósito para recoger nada después que tenga que estar conectado de alguna manera, simplemente un enchufe. Y los inconvenientes, que son más que las ventajas, uno es que va a deteriorar los materiales con filo, ¿vale? Con articulaciones, son siempre elementos más débiles las partes articuladas de un instrumental, con lo cual lo puede estropear. Las temperaturas y los tiempos de exposición van a ser muy elevadas, con lo cual, bueno, pues la cantidad de ciclos que se podrían hacer durante un tiempo estaría restringido. Y luego hay una cosa muy importante que veremos cómo va avanzando a lo largo del tema. Es muy difícil establecer controles de validez de la esterilización. Daros cuenta, nosotros para poder certificar que un material está esterilizado, vamos a tener que ir siguiendo una serie de pasos de comprobación. Entonces, establecer los controles de validez de esterilización en un horno Pasteur es muy complicado, entre otras cosas porque es muy difícil certificar que la temperatura es la misma en todas las partes de la cámara. Si habéis hecho alguna vez magdalenas, por ejemplo, en vuestra casa, habréis visto que, aunque pongáis todas las magdalenas con la misma cantidad y con la misma masa, unas suben más que otras. Y unas suben más que otras porque en los distintos puntos del horno hay distinta temperatura. Aunque el medidor de temperatura nos marque una temperatura determinada, por ejemplo 200, no podemos confirmar que en todas las partes del horno está esa temperatura. Más cerca de la puerta hará más frío, más al fondo en las esquinas hará más calor, con lo cual es muy difícil de establecer estos controles. Entonces, según la temperatura utilizada, los tiempos van a ser los siguientes. ¿Vale? A una temperatura de 120 grados necesitamos 32 horas de esterilización. Y si subimos a 180 grados, en 35 minutos hemos esterilizado. Pero claro, 180 grados no lo soporta ya cualquier cosa. Por eso ahí está el problema. Entonces ahí veis una foto con un horno Pasteur. Veis que este es pequeño y que lo que hay dentro son matraces y instrumentos de vidrio. Y arriba tiene los controles donde se nos marca la temperatura, que es el dato que tenemos que controlar, la temperatura y el tiempo. Aquí pone que ver en una gráfica en la página 23, luego la veremos, ¿vale? Que veremos cómo cambia el tiempo con la temperatura, cómo podemos ajustar en función de el uno del otro. Entonces, como resumen del horno Pasteur, tenemos que mata mediante oxidación por la transferencia del calor, ¿vale? El calor va transfiriéndose del aire a la superficie de lo que quiero esterilizar y va avanzando hacia el interior por convección, va calentando y lo que se calienta, calienta lo de dentro y lo que se calienta, calienta lo de dentro, por eso es lento. Las condiciones de esterilización son las mismas que ponía antes, ¿vale? Hay distintos tipos de programas, más largos cuanto más baja sea la temperatura. La duración es larga, ¿vale? Porque además luego se tiene que enfriar el material, o sea que los procesos son largos y como queramos bajar más la temperatura veremos que los procesos son muy largos. La aplicación es con instrumentos metálicos que no soportan el calor, objetos de vidrio, cerámicos, polvos, etc. La ventaja es que no es corrosivo y la instalación sencilla y el bajo coste, y los inconvenientes, la duración, la limitación del material de embalaje. Daros cuenta que yo cuando quiero esterilizar algo, si al sacarlo del aparato de esterilizar, tiene que estar envasado de alguna manera para que no se me vuelva a contaminar por el propio contacto con el aire. Entonces vamos a tenerlo que envasar.
¿Con qué podemos envasar algo que está dentro de un horno que eso se mete a 180 grados? Pues con pocas cosas. Y luego inconvenientes también es que no es apto, por ejemplo, para textiles, para gomas, para siliconas, bueno, algunas siliconas sí, para vendas, para ópticas, para motores, etc. O sea, tiene muchas limitaciones. El autoclave de vapor de agua es otro método que es de esterilización mediante calor. Es el mejor método de esterilización, ¿vale? Es el utilizado de preferencia, salvo que algún producto tenga un inconveniente para el calor húmedo, se va a esterilizar de esta manera. O sea, es el por defecto. Entonces, el agente de esterilización es el calor húmedo, es decir, el calor en un ambiente de agua, saturado de agua, ¿vale? De vapor de agua. Entonces, de esta manera se mata a partir de los 52 grados por coagulación o denaturalización de las proteínas. Las proteínas que forman parte de los seres vivos, por encima de 52 grados, empiezan a coagular y se desnaturalizan irreversiblemente, es decir, no vuelven hacia atrás. ¿Vale? Pensar en un huevo. Yo tengo un huevo a temperatura ambiente. Si yo le caliento con mis manos, va a subir a 37 grados. No se esterilizan las proteínas, no se desnaturalizan. Si yo lo subo a 50 grados, tampoco. ¿Vale? Se puede empezar a coagular, pero se descoagula, por así decirlo. Sin embargo, por encima de 52 grados se empieza a cuajar y la yema se empieza a cuajar y de ahí no tengo para atrás. Yo no puedo descocer un huevo. Y eso ocurre a partir de 52 grados. Entonces, se utiliza, en vez de calor seco, se utiliza vapor de agua a la temperatura, porque el vapor de agua transmite mejor que el aire la temperatura, uniformiza más dentro de la cámara la temperatura, y porque el vapor de agua acumula muchísimo más calor que el agua líquida. ¿Vale? Un litro de agua líquida a 100 grados tiene 80 calorías, ¿vale? Es decir, es capaz de comunicar un calor de 80 calorías, y sin embargo, en forma de vapor, a la misma temperatura tiene 620 calorías, kilocalorías, ¿vale? Es decir, tiene del orden de 8 veces más. Entonces, si tiene 8 veces más calor el vapor de agua que el agua a la misma temperatura, quiere decir que va a necesitar muchísima temperatura menos para conseguir la esterilización y muchísimo menos tiempo. Entonces, este método va a consistir en someter al instrumental a vapor de agua a temperaturas que oscilan entre los 121 grados y los 140 grados según el programa que yo vaya a utilizar, ¿vale? Según lo que yo quiera eliminar y el tiempo que tenga. Entonces, para poder alcanzar estas temperaturas, yo voy a necesitar un aparato que soporte la presión. Daros cuenta, el agua líquida, o sea, el agua a 100 grados es un líquido, a 95 grados es un líquido. Es decir, no ejerce presión contra las paredes. Sin embargo, cuando yo lo evaporo, ¿vale? Cuando yo evaporo el agua se expande porque es un vapor. Entonces, cuanto más caliente esté, el vapor de agua va a ejercer más presión contra las paredes. Por eso, yo para hacer una olla en mi casa tengo que poner una tapa apretada, no vale con una tapa apoyada como pasa cuando cuezo normal. Entonces, mi aparato para soportar temperaturas de vapor de agua de a 140 grados tiene que tener unas paredes muy resistentes, un sistema de cierre muy resistente, unas juntas que soporten la presión, unas gomas, ¿vale? Luego, además, necesito lograr un ambiente saturado de vapor de agua. Es decir, no tengo que tener agua y aire, tengo que tener solo vapor de agua y de forma saturada. Eso quiere decir que tengo que tener la cantidad de agua que se evapore por completo, sin que quede nada de aire y sin que quede exceso de agua que no se evapore y me moje lo que haya dentro. Eso es ambiente saturado de vapor de agua. Y además voy a tener que extraer todo el aire, para que no se formen burbujas de aire entre el vapor de agua, porque si no, recordar lo de la tensión superficial, va a impedir en ciertas zonas que se transmite bien el calor y van a quedar zonas sin esterilizar. Entonces, los tres requisitos que acabamos de decir, ¿vale? La presión,
el ambiente saturado de agua y que no haya vapor, que no haya aire, perdón, se resuelven de la siguiente manera. Primero, utilizando una cámara con el grosor necesario y con las válvulas de seguridad necesarias para controlar la presión sin que exista ningún riesgo de deterioro, de ruptura, de explosión. Introduciendo la cantidad de agua exacta, calculada, para que el vapor ocupe toda la cámara, toda completa, y además no se moje el contenido. Y además utilizando algún sistema de extracción de aire para que no me quede nada de aire dentro de la máquina antes de o durante la esterilización. Entonces, según esto último, según el sistema de extracción de aire, yo voy a tener dos tipos de autoclave. Los autoclaves gravitacionales son aquellos en los que la forma de extraer el aire depende de las propiedades físicas del vapor de agua y del aire. Yo no voy a hacer nada especial, ¿vale? No voy a tener ningún mecanismo especial de expulsión de aire. Simplemente va a ocurrir por una cuestión física. Fijaros, el aire es más pesado que el vapor de agua. Si es más pesado, va a tender a acumularse en la parte inferior del autoclave. Entonces, si yo en la parte inferior del autoclave pongo un sistema de salida con una válvula, lo que voy a hacer es que se va a aprovechar conforme se está formando el vapor de agua, el aire se va a comprimir contra el fondo del autoclave y con la forma del autoclave lo dirijo hacia una válvula de drenaje y se me vacía, ¿vale? Es menos eficaz que extraerlo de forma activa, porque puede quedar aire entre los paquetes, porque puede quedar aire en alguna parte, pero es relativamente rápido y bueno, tiene su eficacia. Es el método que se suele utilizar en centros de tatuaje y en centros de belleza, donde sobre todo se va a utilizar un instrumental inmediatamente, ¿vale? Entonces, ¿veis? El sistema sería esto sería un ejemplo. Esto es un autoclave gravitacional y veis, yo tengo mi cámara y aquí abajo está la válvula de drenaje. Como el vapor de agua me va a empujar, yo meto vapor, ¿vale? El vapor entra, presiona y mueve el aire que pesa más hacia la parte de abajo. La parte de abajo sale por esta válvula que impide el retorno, ¿vale? Y de esta manera se va expulsando. Yo mediante sistemas de temperatura y tal voy a controlando las cosas. Tampoco hace falta que entréis en los tipos de válvulas ni nada de eso. Y sin embargo, luego, más eficaz, ¿vale? Son los autoclaves con ciclos de prevacío, ¿vale? Es decir, son máquinas que cuentan con un sistema de extracción forzado del aire, ¿vale? Es decir, hay unas bombas de vacío que succionan el aire. Entonces, yo voy a hacer un vacío extrayendo el aire y lo puedo hacer de una vez en forma continua o en varios ciclos cortos, ¿vale? Extraigo, por lo general lo que se suele hacer es se extrae y digamos que se ha quedado casi sin aire, se mete vapor de agua, el vapor de agua va a arrinconar el aire, extraigo, en vez de confiarlo a la válvula, a la gravedad, obligo. Entonces hago varios ciclos de inyección de vapor, extracción de aire, inyección de vapor, extracción de aire. Llega un momento en el que he sacado absolutamente todo el aire de dentro de la máquina. Entonces, estos autoclaves normalmente al final del ciclo, ¿vale? Van a tener un sistema de enfriamiento rápido para acortar el tiempo final. En vez de esperar a que la temperatura baje, va a tener un sistema de enfriamiento rápido. E independientemente del pretratamiento, es decir, del prevacío y del enfriamiento final, el tiempo de esterilización va a ser en el que yo mantenga la temperatura adecuada, ¿vale? Si yo tengo que tener una temperatura de 120 grados durante 12 minutos, por ejemplo, ahora veremos los tiempos, ese tiempo es además de el prevacío y además de el enfriamiento. Esa es la clave, la meseta de esterilización que se llama. Entonces, las fases de un ciclo normal de esterilización son varias, ¿vale? Se agrupan en 3. Hay un pretratamiento, que es lo que se estaba diciendo, eso de 1 o 4, los que tiene referencia a una gráfica que viene después, ¿vale? Es la fase de preparación de la esterilización.
Entonces lo que hay es la extracción de aire con introducción de vapor, como os estaba diciendo, en uno o varios ciclos para ir eliminando por completo todo el aire. Yo inyecto vapor, saco aire, inyecto vapor, saco aire, inyecto vapor, saco aire, hasta que solo saque vapor. Cuando solo saco vapor, ha terminado la extracción de aire. Después se inyecta vapor de agua, el justo, para alcanzar la presión y la temperatura adecuada. ¿Vale? Si yo tengo que tener, yo qué sé, 140 gramos de vapor de agua a 120 grados y 2 atmósferas, pues lo inyecto lo justo. ¿Vale? Y cuando se alcanza la temperatura exacta y la presión exacta y la concentración exacta, es cuando empieza la fase de esterilización, que es en la que van a morir los microorganismos. Es decir, lo que hago es que mantengo presión y temperatura. ¿Cuál? La del ciclo en cuestión, ¿vale? La del programa que yo esté utilizando. Cuando termina esto, hay lo que se llama el posttratamiento, que es la fase de finalización y acondicionado. Aquí lo que voy a hacer es enfriar, ¿vale? Desciendo la temperatura, elimino el vapor de agua. Al eliminar el vapor de agua de forma activa, yo lo que hago es que elimino toda la humedad, es decir, seco lo que hay dentro. Y luego, para poder abrir, tengo que meter aire filtrado para que se recupere la presión y poder abrir la puerta, porque no voy a poder abrir la puerta. Va a haber dentro un vacío y me va a impedir abrir. Aquí tenéis las distintas fases, ¿vale? En función de la presión, ¿vale? Esto es presión, no temperatura. Yo inyecto, extraigo, inyecto, extraigo, inyecto, extraigo, inyecto y extraigo todo el aire. Me baja un montón la presión. Inyecto vapor de agua, extraigo aire. Inyecto vapor de agua, extraigo aire. Inyecto vapor de agua, extraigo todo el aire. He terminado. ¿Vale? Ahora, inyecto el vapor hasta alcanzar las condiciones adecuadas, las justas. Estamos en el paso 4. ¿Vale? Inyecto vapor hasta alcanzar la presión de vapor y la temperatura adecuada. Una vez que llego aquí, en este caso estoy más o menos a 2 atmósferas, mantengo el tiempo de esterilización, que según el ciclo va a ser 121 grados durante 15 minutos, o 126 grados durante 7,8 minutos, o 134 grados durante 3 minutos, o fijaros incluso 147 grados durante 0,6 minutos, 10 segundos. ¿Vale? En ese caso la presión no sería esta, sería mucho más alta, porque la presión y la temperatura van ligadas. Esta sería mi fase de esterilización. Ahora, una vez que termina la fase 5, extraigo todo el vapor de agua, con lo cual la presión baja. Al eliminar todo el vapor de agua, se me está secando lo de dentro, ¿vale? Que esa es la fase, lo dejo un rato para que se seque. Inyecto aire filtrado de la calle, vamos, del exterior, hasta igualar la presión normal y corriente. Entonces, espero un ratito y ya puedo abrir la puerta. Esto es una gráfica en la que podéis ver la relación de temperatura y tiempo para el aire caliente, que es esta línea de aquí, y el vapor de agua saturado, que es esta línea de aquí. Entonces, si esta es la línea, ¿vale? Por encima de la línea se produce la mortalidad, por debajo de la línea no se produce la mortalidad. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí en el 6 horas necesitaría estar a 150 grados, ¿vale? En aire caliente. Y entonces, si yo miro estas distintas temperaturas de aquí, 120 grados, me vengo al 120 y me voy hasta donde estaría esta línea, me voy a 32 horas, fijaros. 140 grados sería 8 horas. 160 grados, aquí, 2 horas. Y así busco la temperatura y la presión, la temperatura y el tiempo adecuado para esterilizar. La línea de abajo es la de vapor de agua, ¿vale? Por encima está estéril, por debajo no está estéril. Entonces aquí os he marcado lo que ocurre a los 15 minutos. ¿Vale? A los 15 minutos
me cruzo con la línea de vapor de agua a los 121 grados, que es justo lo que me pone aquí. Y si sigo subiendo hasta encontrarme en la línea del calor seco, me voy en 15 minutos estoy en 190 y tantos grados, que estaría más o menos, este no está puesto, pero estaría por aquí. ¿Vale? Entonces, con esta gráfica yo elijo los programas y los tiempos. Entonces, un autoclave de uso hospitalario suele tener dos puertas. Una para cargar el material que quiero esterilizar y otra por el otro lado para vaciar el material. Entonces, uno lo voy a hacer desde lo que llamamos la sala limpia, que veremos en el último apartado del tema lo que es, y otro lo vaciaré por lo que llamo la sala estéril, ¿vale? De forma que el material limpio y el material estéril nunca están en contacto. Entonces, muy importante, ya lo he dicho antes, es contar con sistemas de monitorización del proceso, es decir, de seguimiento de las condiciones. Yo tengo que tener la certeza de que se ha mantenido la temperatura y la presión y el tiempo durante el ciclo, ¿vale? De esa forma yo puedo comprobar en cualquier momento que el ciclo se ha llevado a cabo de forma correcta. Entonces, esta información, bien digitalizada cada vez más, bien en papel o bien las dos cosas, se relaciona con el lote del material esterilizado y se registra para su posterior trazabilidad. Es decir, para que en cualquier momento yo tengo un objeto esterilizado y sé en qué máquina se esterilizó y cuál fue su gráfica de tiempo y temperatura. De manera que si hay algún problema puedo localizar el lote que se esterilizó en el mismo procedimiento, en la misma máquina, y retirarlo, si es el caso. Vale, aquí veis un autoclave moderno de hospital, de vapor de agua, y este es un pequeño mini clave de, por ejemplo, en clínica odontológica. ¿Vale? Entonces podemos tener un monitor en el que vamos viendo, ¿veis?, las gráficas del pretratamiento, del tratamiento, mantenimiento de la meseta, esta línea de aquí arriba, luego la eliminación del vapor y las correcciones finales, o lo vemos en la pantalla de la máquina, o nos sale una especie de ticket con la gráfica que sería uno como este de aquí, ¿vale? Que nos pone todos los elementos del programa y nos sale este ticket que yo lo cojo y lo grapo al documento en el que consta todo lo que yo estoy esterilizando en ese ciclo. Y por último, un resumen, ¿vale? Un resumen que, bueno, lo leo así un poco rápido, pero es todo lo que hemos estado diciendo. Muerte celular por coagulación de proteínas debido al calor a través del vapor de agua a alta presión y temperatura. Ciclos variados, 121 grados 15 minutos, 134 grados 3 minutos. Esos son los más normales, ¿vale? Duración de entre 25 y 60 minutos, ¿vale? Del ciclo completo, daros cuenta que tenemos el pretratamiento y luego tenemos el posttratamiento, aunque las condiciones de esterilización se mantengan solo 3 minutos, la duración del vacío y la duración del enfriamiento final tienen una duración que nos lleva el ciclo hasta los 60 minutos. Se utiliza para casi todo, ¿vale? Productos sanitarios, instrumentos quirúrgicos, bandejas de cirugía, gasas, textiles, vidrio, cerámica, objetos de caucho, soluciones acuosas, etc. O sea, sobre casi todo, aunque va a tener sus limitaciones. Es seguro porque utiliza un material que no es tóxico, ¿vale? Y muy versátil, que es el agua. Los tiempos de procesamiento son relativamente cortos, entre 25 y 60 minutos son muy cortos. El proceso puede ser bien controlado y bien confirmado con los tickets que nos registran la gráfica y las condiciones. Inconvenientes: hay determinados productos que no se pueden utilizar porque sean sensibles a la humedad, como las grasas o las parafinas o los polvos, y hay determinados productos que se estropean con la temperatura y estamos esterilizando ya a temperaturas altas, con lo cual no vamos a poder utilizarlo con según qué cosas. Y para eso vamos a desarrollar sistemas, bueno, han desarrollado sistemas de esterilización en frío, ¿vale? Que es los que vamos a ver ahora porque son los de tipo químico.
Aunque no lo he puesto, existen ciclos flash ultracortos para cuestiones inmediatas, ¿vale? Para una necesidad inmediata. Y en el libro, si lo queréis mirar, vienen los ciclos estos express. Ciclos flash y ciclos express.